Great privilege to be here with you Es un gran privilegio estar aquí con ustedes and to speak to those for whom the Lord Jesus died. y hablar a ellos aquel por Jesús murió. Lord willing, I will be speaking to you on two great miracles. Dios mediante estaré hablando con ustedes de dos milagros grandes. And those two great miracles are at the very heart and center of the gospel. Y esos dos milagros son en el corazón del Evangelio. The first is the miracle of justification. El primero es el milagro de la justificación. The second is the miracle of regeneration. El segundo es el milagro de la regeneración. Justification, Justificación, regeneration. regeneración. Now these are at the very foundation of the whole gospel. Y estos están en la fundación del Evangelio. And if we don't Fundamento. understand these things clearly, they will affect our whole view of the Christian life. Y si no entendemos esto claramente, van a afectar a toda nuestra forma de pensar de la vida. But even many godly people do not understand these things very clearly. Pero muchas personas piadosas ni siquiera entienden estas verdades claramente. You know, we talk about doctrine. Hablamos de doctrina. What is doctrine? ¿Qué es doctrina? I like to think of it like this. Me gusta pensar así. Doctrine is a description of invisible reality. Doctrina es una descripción de realidad invisible. We can't see spiritual things with our physical eye. No podemos ver las cosas espirituales con nuestros ojos físicos. But in the Word of God, Pero en la palabra de Dios, God tells us about the nature of spiritual reality. Dios nos habla de las realidades espirituales. He tells us the way things are, things that we can't see. Nos cuenta sobre las cosas que no podemos ver. Suppose I took one of you brothers Es suponer que yo vendría a uno de ustedes hermanos and I put a blindfold on you so you couldn't see. y pondría una venda para que no puedan ver. And I bring you into a room that you've never been in. Y los llevo a un cuarto que nunca han estado. And I say, now brother, there's a chair in front of you. Y les digo, hermano, hay una silla enfrente de ti. And you can't see anything. Y no puedes ver nada. I say 3 steps in front of you, there's a chair. Digo, tres pasos enfrente de ti hay una silla. And now turn to your left and there's a couch there. Y ahora voltea a tu izquierda y hay una... ¿cómo se dice? Es un sofá. Or there's a table there. O una mesa ahí. Suppose that everything I tell you is true. Y supongo que todo lo que te digo es verdad. Then you can walk through that room without hitting into anything. Y ahora puedes caminar por ese cuarto sin chocarte con nada. But suppose you have wrong ideas about the reality that you can't see. Pero hay que suponer que tienen ideas malas de lo que hay en ese cuarto que no puedes ver. Then you will hit into spiritual reality. Entonces vas a chocar con las realidades espirituales. And it hurts very much. Y eso duele mucho. Suppose you believe that it's always God's will to heal the sick. Hay que suponer que ustedes piensan que siempre es la voluntad de Dios sanar a los enfermos. Some people believe that. Alguna gente lo cree, That it's always God's will. que siempre es la voluntad de Dios. If you believe that, Si creen eso, you will hit against spiritual reality. vas a chocar contra las realidades espirituales. And you will be confused. Y vas a estar confundido. And you wonder what's wrong. Why doesn't God answer? Y vas a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no me escucha? Because you have wrong doctrine. Porque tienes mala doctrina. You have wrong ideas about what God has said. Porque tienes ideas malas de lo que Dios está diciendo. Now this is true in many areas. Eso es verdadero en muchas áreas. And it's true when we think about justification and regeneration. Y es verdad cuando pensamos sobre la justificación y regeneración.
Regeneración, sí. Now, Perdón. I'd like for us to begin by reading the passage of Scripture in Titus chapter 3. Queremos empezar por leer un pasaje de las Escrituras en Tito capítulo 3. And we'll read verses 3 to 7. Vamos a leer versículos 3 a 7. Tito capítulo 3. 3 a 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de consubstancias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Now, Paul is talking here about the gospel, Ahora, Pablo está hablando del Evangelio, and he cannot speak very long without talking about regeneration. y no puede hablar muy largo sin hablar de la regeneración. Verse 5, the Regeneración. washing of regeneration. Versículo 5, el lavamiento de regeneración. But then he also talks about justification. Y después habla de la justificación. Verse 7, Versículo 7, being justified by his grace. siendo justificados por su gracia. See, here they are together. Regeneration, justification. Y aquí están juntos, justificación y regeneración. Now, all the way through the New Testament, that's the way it is. Y por todo el Nuevo Testamento así es. So how do we start in our study of justification and regeneration? Entonces, ¿cómo empezamos nuestro estudio de la justificación y regeneración? Well, we start the same way the Bible does. Empezamos la misma forma que la Biblia empieza. Start by talking about sin. Empezamos por entender, por hablar sobre el pecado. Notice right here in verse 3, Mira aquí en el versículo 3, everything talking about sin. todo hablando sobre el pecado. We were foolish, Éramos insensatos, disobedient, desobedientes and deceived, y engañados and full of hate for one another. y llenos de odio para uno a los otros. All these sin problems. Todos estos problemas con el pecado, The only reason that we need to be justified is because of sin. la única razón que tenemos que estar justificados es por el pecado. The only reason that we need regeneration is because of sin. La única razón que necesitamos regeneración es por el pecado. Well, you say, I've heard about sin. I know about sin. Pero tú dices, yo he escuchado del pecado, yo sé sobre el pecado. But the Bible says some amazing things about sin. Pero la Biblia dice de cosas sorprendentes, ¿no?, sobre el pecado. And we are very used to sin and we don't realize. Y ya estamos muy acostumbrados al pecado y no vemos, no realizamos. No What does vemos. the Bible say about sin? ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? First of all, Primero, sin is absolutely universal in the human race. el pecado es absolutamente universal por toda la raza humana. You remember what God says in Romans 3. ¿Te acuerdas lo que dice Dios en Romanos 3? There is none righteous, no, not one. No hay ni aún un justo, ni siquiera uno. There is none who understands. No hay nadie que entiende. There is none who seeks after God. No hay nadie que busca a Dios. See, sometimes people say to me, well, what if a man's seeking after God? Y a veces personas me dicen, pero ¿qué pasa si un hombre busca a Dios? The Bible says there is no man that seeks after God. La Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. If you see someone seeking after God, Si tú ves a alguien buscando a Dios, it means that God is doing a special work in their heart. significa que el Dios está haciendo una obra en su corazón. When you leave men alone, they don't seek God. Si tú dejas a los hombres así nomás, no buscarán a Dios. There is none who understands. No hay nadie que entiende, There is none who seeks for God. no hay nadie que busque a Dios. Everybody, everywhere, sinner. Todos los sitios pecan. Now, most of you have never met me before today. Ninguno de ustedes me han conocido antes de hoy día.
and I haven't met you. y yo no los conozco a ustedes. But one thing we know about each other Pero una cosa que conocemos de nosotros, before we ever meet, antes de conocernos, I know that you're a sinner, yo sé que ustedes son pecadores. and you know that I'm a sinner. Y ustedes saben que yo soy un pecador. Every person, Todas las personas, no matter how young, no importa cuál joven es no matter how old, o cuán viejo será, no matter what race or nationality, no importa qué nacionalidad es, no matter how civilized, no importa cuál civilizado se porte no matter how uncivilized. o que no civilizado se porte. Think of what happened in Germany, ¿Qué pasó en Alemania? very civilized nation. Una nación bien civilizada. They said that Auschwitz, Dijeron que Auschwitz, over 6,000, maybe 7,000 kilos of human hair. más de 6.000, 7.000 kilos de pelos humanos. They would cut the hair from the women before they killed them. Los cortaron el pelo de las mujeres antes de matarlas. Those same men that did that Esos mismos hombres que hicieron eso, would go home at night and listen to classical music. se iban a sus casas en la noche y escuchaban a música clásica. Civilization doesn't have anything to do with sin. Civilización no tiene nada que ver con el pecado. You go into the jungle, Vas a la selva, sinners again. pecadores otra vez. Sin is everywhere. El pecado está en todos los sitios. So sin is universal. El pecado es universal. But according to the Bible, Pero lo que dice la Biblia, sin is all pervasive. It goes into every part of man. el pecado va adentro de toda la parte del hombre. It penetrates every part of our being. Penetra toda la parte de nuestro ser. The mind. La mente. The mind is corrupt. El mente es corrompido. The mind is blind. La mente está ciega. 2 Corinthians chapter 4. Segundo Corintios capítulo 4. The God of this world, Satan, has blinded the mind. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de todos. So you go to the university, Vas a las universidades you say, these men are very intelligent, y dices, estos hombres son muy inteligentes, but their minds are blinded. pero sus mentes son ciegos. What about the will? ¿Y qué pasa con la voluntad? The will is corrupt. La voluntad es corrompida. It says in Genesis Corrupta. 6 Dice en Génesis 6 that every one of their intentions was evil continually. que todas las intenciones del hombre eran malas, malvadas, continuadamente. And in the Gospel of John, Jesus said, you will not come to me. Y el Evangelio de Juan, Jesús dijo, ustedes no vendrán a mí. In another place, he said, no man can come to me. En otros sitios en la Biblia dice, ningún hombre puede venir a mí. So there's something wrong with our will. Entonces hay algo mal con nuestra voluntad, But there's something wrong with our emotions too. pero también hay algo mal con nuestras emociones. All over the world today, Por todo el mundo hoy, men are laughing at things that ought to make them weep. la gente se está riendo de las cosas que les debe hacer llorar. Isn't that true? ¿No es verdad? There's something wrong with the emotion. Hay algo mal con nuestras emociones. Some people are filled with hate all the time. Algunas personas están llenas de odio. Other people are filled with fear all the time. Otras personas están llenas de temor. So the whole person is affected by sin. Entonces toda la persona está afectada por el pecado. So every person everywhere Entonces toda la gente en todos los sitios is affected in every part of his being by sin. están afectados en toda parte de su ser por el pecado. What else does the Bible say about sin? ¿Qué más dice la Biblia sobre el pecado? Sin is irrational. Pecado es irracional. Think of Esau. Piensa en Esau. For one bowl of soup, Por ¿cómo se dice? Por una sopa nomás, he sold his birthright. vendió su herencia. Does that make sense? ¿Eso hace sentido? How many men ¿Cuántos hombres have given up their family and their children han dejado su familia y sus hijos for a few minutes of sin? por unos momentos, unos minutos de pecado? It's insane to sin. Es una locura Think of pecar. your past. Piensa en su pasado. Tell me about your sin. Dime de sus pecados. Can you see how foolish, how insane sin is? No pueden ver cuál locura es el pecado, cuánta locura es.
Tell me one wise sin. Dime un pecado sabio. You see, it's irrational. Es irracional. Remember the prodigal son? Acuérdate del hijo pródigo. It said he came to his senses. He Dijo que woke up, he realized. se despertó, vino a su sentido. So what am I doing Dice, here? ¿qué estoy haciendo aquí? Men are lost and they're blind in their sin. Todos están perdidos en su pecado, están ciegos. It doesn't make any sense. No hace ningún sentido. Here's a young person, Aquí es una persona joven in order to get high sniffing glue, para estar drogados, pues destroy their brain. destrozan su cerebro. The most precious thing you have in your body. La más preciosa cosa que tienen en su cuerpo, Destroy it in order to have a few minutes of fun. destruida porque quieren tener unos minutos de diversión. Sin is insane. El pecado es una locura. The Bible says that sin is deceitful. La palabra dice que el pecado es engañoso. Hebrews 3 and verse 13, Hebreos 3, versículo 13, he says, lest any of you be hardened by the deceitfulness of sin. dice que ninguno de ustedes sean You can endurecidos. read it if you Sí, 3:13. 3:13. Acá dice en Hebreos 3, 13, dice que antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. The deceitfulness of sin. El engaño del pecado. Sin deceives you. El pecado es engañoso, te engaña. One thing about being deceived, Pero una cosa que de ser engañado you don't know you're deceived. es que no sabes que estás engañado. It really does deceive you. Sí te engaña, de verdad, de veramente. It really does. Sí, te engaña. It deceives. The person who's deceived doesn't know it. La persona que está engañada no lo sabe. Romans chapter 1. Romanos capítulo 1. They think that they're wise, Piensan que son sabios, but they become fools. pero se hacen necios. Revelation chapter 3. Apocalipsis capítulo 3. You say, I am rich and wealthy and have need of nothing. Dice que soy rico y no necesito nada. You're deceived. Están engañados. You do not know that you're poor and wretched and blind and naked. No saben que son pobres y miserables y desnudos y miserables. So sin deceives us. El pecado nos engaña. According to the Bible, sin hardens us. De acuerdo de la Biblia, el pecado nos endurece. That verse that we read in Hebrews 3. El versículo que leemos en Hebreos 3. Lest anyone be hardened by the deceitfulness of sin. Para que ninguno de ustedes sean endurecidos por el pecado. Now this is one of the most fearful things about sin. Es una de las cosas temibles del pecado. The more you sin, Lo más que pequen, the less it bothers you. lo menos que te va a molestar. You become hardened. Te pones duro. Your heart gets hard. Tu corazón se pone duro también. Your conscience gets seared. Tu conciencia está cerrada. You say, well, I'll do this, but I would never do that. Dices, yo haría eso, pero yo no haría esa otra cosa. 2 years later, you're doing that. 2 años después están haciendo eso. And then you say, well, I'll do this, but I would never do that. Después dices, yo haría esta cosa, pero no la otra. Beloved, do you realize Amados, ¿saben? ¿Realizan esto? Adolf Hitler was once a little boy, just like other little boys. Adolf Hitler era un niño, como todos los niños. He was once playing with toys. Una vez estaba jugando con sus juguetes. What happened? ¿Y qué pasó? Sin began to blind and deceive and harden him. El pecado lo engañó y lo endureció. When I went to college, Cuando fui a universidad, I met a young guy who was very innocent and nice. Conocí a un hombre que era un joven que era muy inocente y buena gente. He showed me a picture of his sister. He said, "Isn't she pretty?" Me enseñó una foto de su hermana. Dijo, ella no es bella. She wasn't very pretty, No era tan bella. but he was a nice kid. Pero era una buena gente esa persona. By the time he graduated from college, Cuando salió de universidad, he was robbing liquor stores. estaba robando tiendas. What happened? ¿Qué pasó? Sin hardens. El pecado lo endureció.
What else does the Bible say about sin? ¿Qué más dice la Biblia sobre el pecado? Sin is enslaving. Pecado te hace esclavo. In John chapter 8, En Juan capítulo 8 the Lord Jesus said, everyone who commits sin is the slave of sin. dice que Jesús dice que todo lo que hacen pecado son los esclavos del pecado. You can't get free from sin. No puedes estar libre del pecado. You're its slave. Eres un esclavo. You try to quit one sin, Trata de dejar un pecado, another sin takes its place. otro pecado toma su lugar. Here's a man, he says, I'm drinking too much. I'm going to stop. Aquí hay un hombre que dice, estoy tomando mucho, ya voy a parar ya. So he stops that, Entonces para eso and he gets proud because he quit. y se pone orgulloso. He changed one sin for a different sin. Cambió un pecado por otro pecado. You see? Sin enslaves. El pecado nos hace esclavos, It holds us in bondage. nos pone en esclavitud. And no man can get free from that slavery. Y ningún hombre puede estar libre de esa esclavitud. Now these are things that the Bible says about sin. Y esas cosas, la Biblia habla de esos pecados, de esas cosas. The Bible says that sin is defiling. It makes you dirty. La Biblia dice que el pecado te hace sucio. It said there's no funny sin. Dice que no hay ningún pecado gracioso, There's no little sin. no hay ningún pecado pequeño. Sin makes you dirty. El pecado te hace sucio. According to Romans 7, De acuerdo a Romanos 7, sin is exceeding sinful. el pecado es excesivamente pecaminoso. It's not just a little bit sinful. No es un poquito pecaminoso. All sin is twisted and evil and vile. Todo pecado es malo y perverso. Now, I say we're used to this. Y él dice que estamos acostumbrados a esto. Think of human history. Piense en la historia humana. All of human history. Por toda la historia humana, One long stream un largo río of evil, de maldad, war, guerra, lust, codicia, hatred, odio, rape, violan a las mujeres, perversion. perversión. That's human history. Esa es la historia humana. We're used to this. We think it's normal. Estamos acostumbrados, pensamos que es normal. There's war going on all the time. Hay guerra por todos los sitios, por todos los tiempos. It's unbelievable. ¿No es increíble? Now, this is the condition of the human race. Y esa es la condición de la raza humana. Beloved, the world is not the way it is because of a few people like Hitler. Amados, el mundo no es como es por solo unas personas como Hitler. The world is the way it is because it's made up of people like you and me. El mundo es como es porque está hecha de personas como tú y yo. There is deep wickedness in the heart of man. Hay profunda maldad en el corazón del hombre. And sometimes God will use some small thing to show you your wickedness. Y a veces Dios usa una cosa chiquita nomás para enseñarnos nuestra maldad. Augustine was an immoral person. San Agustín era una persona inmoral. But the thing that God used to show him his wickedness Pero la cosa que Dios lo hizo para enseñarle su maldad was one time when he was a boy, when he stole some pears off of a neighbor's tree. era un día cuando era un niño que robó unas peras de un árbol de su vecino. And in his writings he tells about what he did. Y cuando escribe en sus libros, escribe de lo que hizo. Because they did not steal the pears because they were hungry. No robaron las peras porque tenían hambre. There was no reason to steal the pears. No había ninguna razón para robar las peras. They stole the pears just for the joy of sinning. Robaron las peras solo por el gozo de pecar. Without reason, Sin without razón, reward. sin ningún... no le iban a dar nada. One time when I was a little boy, Una vez cuando era un niño, my job was to go and get the eggs from our chickens. mi trabajo era agarrar a los huevos de nuestras gallinas. And I remember I was maybe 3 years old. Y me acuerdo que tenía 3 años. And one day I took those eggs Y un día agarré esos huevos and I put them and I took a stick y agarré un palo and I just hit the eggs like this. y los pegué así a los huevos. Just with evil in my heart. Con mucha maldad en mi corazón. What is this?
¿Qué es eso? It's in little children, 3 years old. Está en niños de 3 años. It's hatred for God. Es odio para Dios. It's defiling, it's dirty. Es sucio. It's twisted. Es corrompido. It's Corrupto. deceiving. Es engañoso. It makes you hard. Te hace duro. It's in everybody. Está en toda la gente. It's in every part of everybody. Está en toda parte de toda la gente. Now, this is the problem. Y ahora ese es el problema. Man has one problem. El hombre tiene un problema. Sin. Pecado. You and I, even if you're a Christian, Aunque seas cristiano, the only problem you have is sin. el único problema que tienes es el pecado. You know, there was a Roman emperor who wanted to kill a Christian. Había un emperador romano que quería matar a un cristiano. His advisor said, don't do that. He thinks he's going to heaven if you kill him. Sus consejeros le dijeron, no hagas eso, vas a ir al infierno si lo matas. The only way you can hurt him is try to get him to sin. La única forma que lo puedes hacer daño es que hacerlo pecar. How do you think Satan's going to try to hurt you? ¿Cómo crees que Satanás te va a tratar de hacer daño a ustedes? I mean, sin is the one problem. Pecado es el único problema. If you go to the man out here in the street, Si vas al hombre allá aquí en la calle, he really only has one problem. solo tiene un problema, Sin. el pecado. It's the one problem of the human race. Es el único pecado de la raza humana. Now, we're getting ready to start Y ahora estamos listos with our study. a empezar con nuestro estudio. All mankind has one problem. Toda la humanidad tiene un problema nomás. But that problem has two aspects. Pero ese problema tiene dos aspectos. It has two parts. Tiene dos partes. Now, this is what I want us to get. Y eso es lo que queremos, First of all, it has an internal aspect. es lo que queremos entender. Primero tiene un aspecto interno. Something on the inside is wrong. Algo adentro de nosotros está mal. Man has a bad heart. El hombre tiene un corazón malo. Now, let's read the verses from Mark chapter 7 Hay que leer los versículos de Mateo, capítulo 7. and verses 21 to 23. Mark San Marcos 7, 21 to 23. 21 a 23. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Mark 7, Perdóname. 21 to 23. Okay. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. All right, where do these things come from? Ahora, ¿de dónde vienen todas estas cosas? All of these evil things come from inside and come out. Todas estas cosas vienen de adentro y salen afuera, From within, from the heart of man. de adentro del corazón del hombre. So man has a bad heart. Entonces el hombre tiene un corazón malo. And before you become a Christian, Y antes de ser cristiano, every non-Christian todos los que no son cristianos is more evil in the sight of God than they can imagine. son más perversos en los ojos de Dios que pueden imaginarse. In their person, En su persona they're vile in the sight of God. son malvados en los ojos de Dios. That's one part of the sin problem. Esa es una parte del problema del pecado, But it's worse than that. pero es peor que eso. Now, this is what I want us to get. Ahora eso es lo que quiero que entiendan. Man has a problem with a bad heart. El hombre tiene un problema con el corazón malo. This man out on the street that's not a Christian, El hombre aquí en la calle que no es un cristiano he's got a bad heart. tiene un corazón malo. But suppose that by some miracle, he could have a new heart. Pero supone que por un milagro puede tener un corazón nuevo. Suppose he had a completely clean heart. Supongamos que tiene un corazón completamente limpio And he never committed one more sin the rest of his life.
y nunca va a cometer ningún otro pecado en su vida, would he go to heaven? ¿iría al cielo? No, he wouldn't go to heaven. No iría al cielo. Why wouldn't he go to heaven? ¿Por qué no iría al cielo? Because of all of his past sins and crimes. Porque todos los pecados de su pasado. Now, let me give you an example. Déjame darles un ejemplo. Here's a man who's murdered 10 people, Aquí hay un hombre que ha asesinado a 10 personas. and he's done all other kinds of crimes all his life. Y hizo muchos otros crímenes en su vida. And suddenly he stops, Y de repente para. and he never does any more murders. Y nunca hace ninguno más, nunca mata a ninguna otra persona más en su He vida. still has to go to prison for his past murders. Pero igual tiene que ir a la cárcel por sus asesinatos de atrás en su vida. Now, understand, man's problem with sin, Entienden que el problema humano del pecado he has a bad heart, es que tiene un corazón malo. but he also has a bad record in the eyes of God's law. Pero también tiene un malo récord. In the eyes of God's law, he is condemned. En los ojos de la ley de Dios está condenado. He has a bad heart on the inside, Tiene un corazón malo por adentro, but there's something on the outside that's a problem. pero hay algo por afuera también que es el problema. He's broken God's law. Ha quebrantado la ley de Dios. And somehow those crimes have to be paid for. Y esos crímenes tienen que estar pagados. He has guilt in the eyes of God's law. Tiene culpa en los ojos de la ley de Dios. Now, he may not feel guilty. Y de repente no se siente culpable, He may not feel anything, no siente nada, but he still stands condemned or guilty in the eyes of God. pero igual está condenado en los ojos de Dios. Now, we need to talk about this thing of God's justice a little. Ahora tenemos que hablar sobre la justicia de Dios. You see, in the very nature of God, Por la misma naturaleza de Dios, there's such a thing as justice hay una cosa de justicia. or equity, Ah, or things, the scales of como las justice. balanzas, así, hay justicia. The scales of justice must be balanced. Las escalas, se dice, escalas de balanza tienen que ser Must be bien, balanced. tienen que ser balanceadas bien. Equilibrio, You understand? ¿entienden? Now, this is in the very nature of God. Esa es la misma naturaleza de Dios. God is righteous. Dios es justo, He is a just God. es un Dios justo And the scales of justice must be balanced. y tienen que estar equilibradas las balanzas. Now, this is something that is so foundational that it is written in the heart of man. Eso es algo que está escrito en el corazón del hombre. The principle of justice. El principio de la justicia. Let me give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Here's a man who rapes and murders a little girl. Acá hay un hombre que viola y mata a una niña And he goes before the court. y está enfrente de la corte The judge says that will be $10. y el juez le dice, eso será $10. You know that that's wrong. Tú sabes que eso está mal. You know that the punishment is not just. Ustedes saben que el castigo no es justo. Well, how do you know that? Pero ¿cómo sabes eso? Prove it to me. Pruébalo. You see, it's something that it's deeper than proving. Que sabes, es algo más profundo que probarlo. It's something you know. Es algo que tú sabes. That's because God has written this principle of justice on the human heart. Eso es porque Dios ha escrito la justicia en nuestro corazón. We know that every crime ought to be punished. Sabemos que todo crimen debe ser castigado. And we know that it deserves to be punished. Y sabemos que merece el castigo. And we know that the punishment must equal the crime. Y sabemos que el castigo debe ser igual al crimen. Now, if you're not a Christian, Ahora, si no eres cristiano, the scales of justice are like this. las balanzas de la justicia están así.
And as certain as God exists, Y como Dios existe, He must put you in hell. Él tiene que ponerlos en el infierno. The whole moral fabric of the universe will collapse if God does not put you in hell. Toda, como se dice, fábrica, The moral order of the universe. la orden moral del universo se va a caer si Dios no les da justicia. God must punish sin. Dios tiene que castigar al pecado. We know that. Sabemos eso, It's part of God's very nature. es parte de la naturaleza de Dios. Now that brings us to the greatest problem that men face. Ahora esto nos trae al problema más grande que los hombres van a enfrentar. And it's the greatest problem that has ever been in the human race. Es el problema más grande de la raza humana. How can an absolutely righteous God ¿Cómo puede un Dios justo, absolutamente justo, justify criminals like us? justificar a criminales como nosotros? We haven't sinned just a little bit. ¿No hemos pecado un poquito nomás? Every thought of our heart Todo pensamiento de nuestro corazón, before a person becomes a Christian. antes de que una persona se vuelva cristiano. Remember all the verses we looked at. Acuérdate de todos los versículos que hemos leído. Now God is a righteous judge Dios es un Dios justo who must punish sin. que tiene que castigar al pecado. How can he ever justify you? ¿Cómo te puede justificar? That's the problem. Ese es el problema. Proverbs 17 and verse 15. Proverbios 17, versículo 15. Why don't you just read that too? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Now it says the one who justifies the wicked is an abomination to God. Ahora dice, el que justifica al impío es abominación a Dios. So the question is, how can God justify you? Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios nos puede justificar? How can he justify you without being an abomination to himself? ¿Cómo nos puede justificar sin ser una abominación? Suppose you come home and you find that your family has been murdered. Hay que suponer que vengas a la casa y encuentras a su familia, está muerta, alguien los ha matado. And the killer is running out the back door. Y el asesino está corriendo, lo puedes ver en la puerta, se está corriendo. And you chase him and finally you're able to stop him. Y lo sigues y lo puedes agarrar, lo agarras. And he's handed over to the police and he goes before the judge. Y lo entregan a la policía y está enfrente del juez. And the judge says this man is guilty, he's committed this crime, Y el juez dice, este hombre está culpable, ha cometido este crimen, but he said he was sorry, pero dijo que lo siente. and I'm a very loving judge. Y yo soy un juez que amo, So I declare him to be right in the sight of the law. entonces yo lo declaro estar bien en los ojos de la ley. You'd say that judge is as wicked as the man who did the crime. Ustedes dirán, ese juez es tan malo como este hombre que ha cometido el crimen. Now suppose you come to God and you say, I'm sorry. Ahora supones que tú vienes a Dios y le dices, Dios, lo siento, lo siento, Señor, I committed perdóname. the crime, I'm sorry that I did it. He cometido el crimen y lo siento por hacerlo. And God says, that's okay, you're righteous in my sight. Y Dios te dice, ya está bien, eres justo en mis ojos. If he did that, Si hiciera eso, he would be an unrighteous judge. sería un juez injusto, He would be an abomination to himself. sería una abominación a él mismo. You see the problem? ¿Ven el problema? How can a holy God justify a criminal like me? ¿Cómo puede un Dios santo justificar un criminal como yo? You say, well, because I'm sorry, I repented. Dices porque pedí perdón, me arrepentí. Repentance doesn't pay for your crime. Arrepentimiento no paga por tu crimen. You see that? ¿Ven eso? It doesn't matter how sorry you are, that doesn't pay for what you've done. No importa cuánto dices pides perdón, eso How no is paga. God going to be right and justify you at the same time?
¿Cómo Dios va a estar bien y justificarte al mismo tiempo? That's the problem. Ese es el problema. That was a tremendous problem for Job. Ese es un problema tremendo para Job. You remember in the book of Job, let's read some of these. Hay que leer el libro de Job. Job chapter 9, verse 2. Job capítulo 9, versículo 2. Yes, how can a man be right? Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Somebody wants to argue with God. He says, how can a man be right with God? Alguien quiere pelear con Dios. Dice, ¿cómo puede un hombre ser justificado con Dios? Job 15 and verse 14. Job 15, versículo 14. What is man that he should be pure? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Is that all verse 14? So what is man that he should be pure, or he who is born of a woman that he should be righteous? Read the next verse too. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Versículo 15. How can a man be right with God? ¿Cómo puede estar un hombre bien con Dios? Job 25, Job 25, verses 4 to 6. versículos 4 a 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo de Hombre también gusano? Now you see God's problem. ¿Ves el problema de Dios? How is he going to save anybody? ¿Cómo va a salvar a nadie? He's a righteous judge, Es un juez justo and all of us are condemned criminals. y todos somos criminales condenados. That's the problem. Ese es el problema. And no one feels this more than a person who repents. Y nadie siente eso más que la persona que se arrepiente. When you truly repent Cuando te arrepientes de verdad and you see what you have done, y ves lo que has hecho, you know that you deserve to go to hell. sabes que mereces ir al infierno, You deserve to be punished. mereces ser castigado. Sometimes in human government, criminals will come and turn themselves in because they realize what they've done. A veces en este gobierno humano, criminales se entregan ellos propios mismos, se entregan de su voluntad porque se sienten culpables por lo que han hecho. They can't live with the guilt. No pueden vivir con esa culpa. How much more when we're talking about God? ¿Cuánto más cuando estamos hablando con Dios, de Dios? Now, how can this guilt be taken care of? Y ahora, ¿cómo esta culpa lo podemos limpiar de esa culpa? How can God ever smile at me? ¿Cómo Dios puede sonreír a mí? How can a righteous God ever justify me? ¿Cómo puede un Dios justo justificarme? How can justice be satisfied? ¿Cómo la justicia puede ser satisfecha? How can the scales of justice ever be balanced for me? ¿Cómo pueden ser las balanzas de justicia ser There's balanceadas por mí? There's only one way. Solo hay una forma. Someone has to pay for my crimes. Alguien tiene que pagar por mis crímenes. All right? Ya. That someone has come. Esa persona ha venido, The Lord Jesus Christ. el Señor Jesucristo. He bore our sins in His own body on the cross. Él tomó todos nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Now, how does this happen? Entonces, ¿cómo pasa esto? Well, it has to do with a little word that is translated impute or count. Eso pasa con una palabra que traducida es imputar, Now, imputación. we'll look at some verses in the Bible to give you a feel for what we're talking about. Ahora vamos a ver unos versículos en la Biblia para que puedan entender lo que estamos hablando. The first one is in Philemon, El primero es en Filemón. in verses 17 and 18. Filemón. 17 and 18. Versículos 17 y 18. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta.
That's 17 and 18. All right, you remember the story here. ¿Se acuerdan de la historia de aquí? Philemon had a slave, Onesimus. Filemón tenía un esclavo And Onesimus had become a Christian. y este Onésimo se había vuelto un cristiano And Paul was sending him back to Philemon. y Pablo lo estaba llevando a Filemón And he said, if he owes you any money, y dijo, si te debe algún dinero, una plata, or if he has wronged you in some way, o si te ha hecho mal en alguna forma, look at verse 18. mira versículo 18, Charge that to my account. ponlo a mi cuenta. Now that's the little word impute. Y esa es la palabra imputar. And this is the same word in the Greek that the Bible uses when it's talking about sin. Y esa es la misma palabra que usa el griego, el idioma griego, cuando habla sobre el pecado. Now, this was not Paul's debt. Y esto no era la deuda de Pablo, It was the debt of Onesimus. era la deuda de Onésimo. But he says, Onésimo. put that on my account. Dice, ponlo en mi cuenta. I will take it as my debt. Yo lo tomaré como mi deuda. Even though it isn't really my debt, I'll take it as my debt. No es mi deuda, pero yo lo tomaré como si fuera mi deuda. Charge that to me. Cárgalo a mí. Now, let's look at Romans chapter 4. Ahora vamos a ver a Romanos capítulo 4. Romans 4 and verses 6 to 8. Romanos 4, versículos 6 a 8. Go ahead. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. All right, in verse 6, En versículo 6, David speaks of the blessing upon the man David habla de la bienaventuranza del hombre to whom God reckons righteousness apart from work. a quien Dios atribuye justicia sin obras. Now, this word that's taught, how does yours go? Atribuye. Esa palabra, y attribute. Okay. That is the same word, impute. Esa es la misma palabra en el griego que dice imputar. It means put on our account. Significa poner en nuestra cuenta. Now, here he's talking about righteousness being put on my account. Y aquí está hablando sobre la justicia. La justicia está puesta a mi cuenta. Where does that righteousness come from? ¿De dónde viene esa justicia? The Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo. His righteousness is put on my account. Su justicia está puesta en mi cuenta. My sins are put on his account. Mis pecados son puestos a su cuenta. Now look at it in verse 8. Hay que mirar el versículo 8. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Now here, this word, it's the word translated guilt or consider guilty. Is that the way it is there? Ya. Esta palabra en español es inculpa. The same word, impute. La misma palabra, imputar. Blessed is the man whose sin the Lord will not lay on his account. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le va a poner en su cuenta su pecado. You're getting some of the idea here. Están entendiendo un poco las ideas. We're not talking about something inside of you. No estamos hablando de algo de adentro de ustedes. We're talking about something on the outside in the courtroom of God. Estamos hablando algo de afuera, en el cuarto de la corte de Dios. We're talking about something that is in the eyes of God's law. Estamos viendo algo que está en los ojos de la ley de Dios. Now, let's look at this. We're just going to look at a couple more passages. Ahora vamos a ver unos versículos más. And all I'm trying to do in this message is to begin to lay the foundation. Y ahora lo que quiero hacer con este mensaje es empezar por echar las fundaciones, las bases, ¿no? So stay with me just a little bit Entonces, longer. quédeme conmigo un poquito.
Leviticus chapter 16. Más. Levítico capítulo 16. This is the great day of atonement. Ya. You know, the great day of atonement. El día de atonamiento. There was one day in the year when the priest, Había un día de, sí, ¿cómo se dice? Expiación. all right, Leviticus 16, and we'll read just a few of these verses. Levítico 16, vamos a leer algunos de estos versículos. Verses 7 to 10. First. Versículos 7 a 10, primeramente. 7 to 10. 7 to 10. Okay. You could have somebody else read it if you want. No, Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Now there are two goats here. Oh, No, I'm no, sorry. no. Go ahead. Y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. There are two goats here, Hay dos cabras aquí, but God is teaching one lesson. pero Dios quiere enseñar una lección. Now I'll talk about that in a minute. Ahora vamos a hablar sobre eso en un minuto. Verse 15 and 16. Versículo 15 y 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. And then verse 20 to 22. Okay. Did you say 17 too? Oh, I'm sorry. Okay. Let's Ningún. see here. No, just 15 and 16. Okay. And 20 to 22. Y 20 a 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondría allí. All right. Two goats here, one picture. Ahora dos cabras, ¿no? Cabras se dice, becerros o cabras. Sí, Whatever they are, goats or lambs or what dos corderos o cabras. doesn't matter. Sí. There's two, Hay dos, but one picture. pero una. Why did Imagen. God use two? ¿Por qué Dios usó dos? Because once you kill a goat, it's dead. Porque ya que matas a uno, está muerto. And you can't teach the rest of the picture without using another goat. Y no puedes enseñar el resto de la figura, de la imagen, sin usar otro. You understand Otro. what I'm saying? Can you repeat that again? God could not teach everything he wanted to teach without using another goat to teach the last part of this. Ya, Dios no podía enseñar lo que quiere enseñar sin usar dos. All right? So what happens in this picture? Ahora, ¿qué pasa en esta figura? A goat dies for sin. Uno muere por el pecado, And as a result of that,
all the sins are carried away from God's presence. Y todos los pecados están llevados de la presencia de Dios. Están llevados ya para otros, sacados de la presencia de Dios. They're taken completely away. Están quitados completamente. Now, this is what happened when the Lord Jesus died. Y esto es lo que pasó cuando Jesucristo se murió. He died to pay for our sins Murió para pagar por nuestros pecados and to carry them out of God's presence completely. y llevarlos afuera de la presencia de Dios completamente. And once he does that, they're gone. Y cuando hace eso ya no están. Now, we were talking about imputation. Y ahora estamos hablando sobre la imputación. All right? Let's look at it in verse 21. Ahora vamos a verlo en versículo 21. Aaron shall lay both of his hands on the head of the live goat, Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, and confess over it all the iniquities of the sons of Israel, y comenzará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, and all their transgressions, todas sus rebeliones in regard to all their sins, y todos sus pecados, and lay them on the head of the goat. poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. You see what's happening? ¿Ves lo que está pasando? Just what Paul said to Philemon. Esto es lo que Pablo decía a Filemón. If he owes you anything, charge that to my account. Si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Now, he puts his hands on the head of the goat, Ahora pone sus manos sobre la cabeza and he de la cabra. puts all those sins on the goat. Y todos sus pecados van a ese animal. And that's what happened to the Lord Jesus Christ. Y eso es lo que pasó al Señor Jesucristo. With your sins. Con sus pecados. And he died in your place to pay for those sins. Y murió en sus lugares para pagar por sus pecados. So that God could justify you. Para que Dios los pueda justificar. And declare you to be right in the eyes of God's law. Y declararlos justos en los ojos de la ley de Dios. Even though you deserve to die. Aunque merecíamos morir. That's the only way that a righteous judge can remain righteous and justify a criminal. Esa es la única forma que un juez justo puede quedarse justo justificando al criminal. His sins have to be paid for. Sus pecados tienen que ser pagados. One more passage and we're finished. Un versículo más y ya terminamos. Romans chapter 3. Romanos capítulo 3. And we'll read verse 21 to 26. Vamos a leer versículos 21 a 26. Romans 3, 3, 21 a 26. starting verse 21 through verse 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. All right. Ya. When we read this passage, it seems very difficult. Cuando leemos este versículo, estos pasajes, But se once, parece bien difícil. but once you understand imputation, it's very simple. Pero cuando entiendan la imputación, va a ser bien fácil de entender. Now let's start at the back and work backwards. Ahora vamos a empezar por abajo y Start at caminar verse 26. empezando a versículo 26. It says that Jesus died that God might be just and the justifier of the believer. Dice que Jesús murió para que Dios sea justo y el justificador de los que creen. Is that the way yours reads? Just and the justifier? Sí. Okay. So,
at the same time that he justifies the sinner, Y al mismo tiempo que justifica al pecador, he's just at the same time that he does it. es justo el mismo tiempo que lo hace. You remember that's the problem. ¿Acuerdan que ese es el problema? How can God be just and at the same time justify me? ¿Cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificarme a mí? That was the problem. Eso era el problema. And the answer is Jesus had to pay for justice for my sin. Y la respuesta es que Jesús tuvo que pagar por mis pecados. Now, look at verse 25. Hay que mirar al versículo 25. Go ahead and read it again. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. It says that in the forbearance of God, he passed over those sins that were previously committed. Dice que Dios pasó sobre los pecados que hemos cometido. What's that talking about? ¿De qué está hablando eso? Well, in the Old Testament, Bueno, en el Antiguo Testamento, when those goats died, cuando esas cabras morían, or when a bull died, o cuando moría un toro, did that pay for sin? eso pagaba por el pecado. Is it possible for the blood of bulls and goats to take away sin? ¿Es posible por la sangre de esos animales que paguen por nuestro pecado? No. No. And so all through the Old Testament, Y por todo el Antiguo Testamento, the penalty for sin was being rolled forward. el castigo del pecado estaba siendo Move forward into the future. moviéndose al futuro. Justice was never satisfied. Justicia nunca estaba satisfecha. It looked like God was not a righteous judge. Se veía como Dios que no era un juez justo. God forgave King David when he sinned. Dios perdonó a David cuando pecó. Where's the payment? ¿Dónde está el pago? Who paid for his sin? ¿Quién pagó por su pecado? Not the goat that was killed. That's not enough. No los animales que fueron matados, It looked sacrificados. like God was unjust. Se veía como si Dios fuera injusto. Why did God not destroy the nation of Israel? ¿Por qué Dios no destruyó la nación de Israel? When that goat was killed, did that pay for their sins? Cuando la cabra fue matada, ¿eso pagó por sus pecados? Not really. No. And so all down through the Old Testament, Era por todo el Antiguo Testamento, God is passing over sins without having them really paid for. Dios está pasando por esos pecados sin hacerlos que alguien pague por esos pecados. It looks like God is not a righteous judge. Se ve como si Dios fuera un juez injusto. But when the Lord Jesus came, Pero cuando Jesucristo vino, you remember what John the Baptist said? acuérdense lo que dijo Juan el Bautista. Behold the Lamb of God, Miren el Cordero de Dios who takes away the sin. que lleva los pecados, He actually pays for it. que Él paga por nuestros pecados. Now it says in verse 25 Dice en versículo 25 that God displayed him publicly out in the open. que Dios lo hizo, Does it say set forth? bueno, Well, it's the idea puso of como- openly showing. lo enseñó a todo el mundo. Have you ever wondered, why didn't Jesus die in a private room where nobody could see him? Una vez han pensado por qué Jesús no murió en un cuarto solo, para que nadie lo vea. Instead, he's out in the open for everyone to see. El lugar está abierto para que todo el mundo lo vea. And the sky grows dark. Y los cielos se ponen oscuros. The sun disappears. El sol desaparece. The earth shakes. La tierra se tiembla. Why does God do this? ¿Por qué hace eso Dios? He wants to make it clear to us, Quiere hacer claro a nosotros, I am paying for all those sins in my son. yo estoy pagando por todos esos pecados en mi Hijo. Something is happening here today that's never happened before. That's what God's saying on the cross. Algo está pasando hoy día que nunca ha pasado antes. Eso es lo que Dios quiere decir por la cruz. He died out in the open for everyone to see. God is righteous. Murió para que todo el mundo lo vean, porque Dios es justo. Now you understand how this goes? ¿Ahora entienden cómo esto es? Now look at verse 24. Aquí vamos a ver el versículo 24. Being justified as a gift, Siendo justificados freely. gratuitamente.
Our justification is free. We don't have to pay for it. Nuestra justificación es gratis, nadie tiene que pagar por eso. Completely free, it comes to us. Completamente gratis viene a nosotros, But it's very costly to God. pero cuesta mucho a Dios. Because look at the next part of the verse. Porque hay que mirar la otra parte del versículo. Justified freely by His grace. How? Through the redemption that's in Christ Jesus. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. That redemption is very expensive. Esa redención cuesta mucho. It costs more than anything than the whole universe. Cuesta más que todo el universo. Now, free to us. Ahora, Justification, free to us. ahora justificación es gratis para nosotros, Very expensive to God. pero cuesta mucho a Dios. Le costó mucho. One more thing. Una cosa más. Verse 22. Versículo 22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Now, Lord willing, we'll talk about this more tomorrow. Ahora, Dios mediante, vamos a hablar sobre esto mañana. But it's more than just my sins were imputed to Christ. Pero es más que mis pecados fueron imputados al Señor Jesucristo. That's wonderful. Está bien. I owe millions and millions of dollars. Yo debo millones de dólares And Christ pays for that. y Cristo paga por eso. But He does more than that. Pero Él hace más de eso. That would take me up to zero. Eso me volvería a cero otra But vez. He puts a great fortune in the bank for me. Pero pone una fortuna grande en el banco para mí. His righteousness is imputed to me. Su justicia está imputada a mí. And in the sight of God, En los ojos de Dios, in the sight of God's law, en los ojos de la ley de Dios, I have a title, a right to eternal life. yo tengo un título, un derecho para vida eterna. a vida Because eterna. I am in Christ Jesus. Porque yo estoy en Cristo Jesús. Lord willing, we'll look at this more tomorrow. Dios mediante vamos a hablar sobre esto mañana más.